Bueno, nosotros, mi persona empezó la música desde unos 12 años. Cuando eso existía, el maestro Eduardo Castilla era director de la banda de la Candelaria del CRT. Ahí el municipio regaló un instrumento para el municipio. Entonces el maestro Eduardo se encargó de hacerse responsable de ese instrumental, lo que fue trompeta, clarinete, bombardino y un redoblante. Y de ahí empezamos a practicar, que el maestro Castilla era el que nos daba los ensayos. Ahí empezamos a ensayo hasta que di el primer paso a las bandas. Y de ahí empezamos con las bandas, una que se llamaba la 13 de junio del CRT, que yo recuerdo en ese tiempo que la puso el Negro Castilla y yo del maestro Eduardo Castilla. Y de ahí empezamos a salir, fiestas, casetas. Pero entonces se rompió esa bandita y el maestro Eduardo me solicitó y entré aquí a ingresar a la Candelaria. Y de ahí empezamos hasta que yo me hice grande, que estuve en bandas profesionales, como fue la ECO, Gran Banda de Rabo Largo, 11 de noviembre de Rabo Largo, Santa Lucía de Arache, Nueva Esperanza de Manguelito y la Superbanda Original de Manguelito. Bueno, mi paso a la Superbanda Original de Manguelito fue que mi compadre Rafael Gene Guillín me vio tocando. Ahorita mismo se me escapa el nombre de la banda donde él me... Entonces vino aquí a mi casa y me solicitó para que yo trabajara en la banda. Inclusive yo fui el primer bombero de la Superbanda Original de Manguelito, fui fundador de la Original de Manguelito. Y allí empecé hasta que duré aproximadamente 4 o 5 años en la Superbanda Original de Manguelito. Manguelito es un corregimiento ubicado a 3 kilómetros de la cabecera municipal del municipio de CRT en el departamento de Córdoba. Un pueblo de personas alegres, folclóricas, que respiran música desde tiempos ancestrales. Es un corregimiento que gracias a las labores del campo, la riqueza, su entorno natural, la fertilidad de sus tierras y otras labores que demandan la pujanza de su gente, hacen de este bello pueblo una tierra de paz y buenas costumbres. La formación de bandas de porro, el vivir de la música y la agricultura son sus principales sustentos para estas personas. De lo que yo sé, mi papá quizás fue uno de los primeros directores de banda. Ricaurte Martínez fue director de la Nueva Esperanza Manguelito hace muchos años. Y decía que Manguelito más que todo era conocido por las bandas, fue quizás la primera banda que existió en el corregimiento. Hace unos días hablé con el director de la Nueva Esperanza Manguelito y decía que estaba por una zona muy alejada. Cuando fueron a tocar la Nueva Esperanza Manguelito, la actual, y le preguntaban por mi papá, que hace 18 años ya falleció. Y quizás eso es el darle a conocer al pueblo, más que todo, no por la actividad de la ganadería, la agricultura, sino más que todo por la riqueza cultural en cuanto a sus bandas.
Manguelito, como todos saben, se aproximan las festividades de la fiesta de Todos los Santos. Acá se maneja Todos los Santos, que es la fiesta tradicional del pueblo, que son el primer fin de semana de finales de octubre, los primeros días de noviembre. Este año es creo 4, 5 y 6 de noviembre, donde se hace una alborada musical. La banda llega un día antes. Esta banda pues en la mañana, en la noche hace una llegada, el viernes noche hace una llegada, en la madrugada pues se hace la alborada con la banda para que la comunidad sepa que las fiestas o las festividades están a punto de empezar. Luego pues el viernes se da la primera caseta en la plaza pública. El viernes se hace un tradicional desfile que se hace por las calles. Luego a las 3 de la tarde la primera caseta, luego por la noche, para no perder la costumbre y las tradiciones, pues arranca el primer fandango del día. El domingo nuevamente el segundo día de caseta y por la noche fandango. Y así damos finalización a las fiestas patronales en honor a Todos los Santos, que nosotros decimos popularmente acá, Todos Santos. Hace muchos años, cuando estaba pequeño, mi papá me contaba acerca de cómo aparecieron las primeras bandas de músicos en el corregimiento. Decía que era muy difícil porque no había los instrumentos ni las ayudas. En Belén, un caserío del municipio de San Pelayo, el señor Toño Núñez empezó una escuela de músicos en el cual venía un profesor de San Pelayo a dictar clases de música de vientos acá. En ese año se creó esa banda que el señor Toño Núñez creó. Esa banda, pues por falta de apoyo y por cuestiones económicas no llegó a surgir y finalizó. Los mejores o los músicos más sobresalientes empezaron en un nuevo proyecto, empezaron a retomar una nueva banda en cual esta banda pues empezó a surgir y es quizás donde arranca mi padre, Ricaute Martínez, como director al frente de la banda. Todavía no se conocía Carlos Nueva Esperanza Manguelito porque apenas estaba surgiendo. Empieza a tener reconocimiento y empieza a salir la banda. Y según me dice él, un locutor, no sabían cómo colocarle el nombre y cómo era, y de ahí dicen que surge la Nueva Esperanza, porque es un segundo intento de crear una banda de vientos y esta pues iba viento en popa. De ahí un locutor empieza a decir, pero es que así no pega, hay que buscarle algo que también, entonces donde surge Banda Nueva Esperanza de Manguelito, la que toca bonito. Ese que toca bonito también fue un locutor que le colocó ese que toca bonito. Cuando mi papá fue director de la banda, pues la llevó casi a recorrer todo el territorio nacional, donde tuvo muchos reconocimientos a nivel nacional. Yo creo que hasta el momento y hasta la fecha y en la actualidad, es la única banda del departamento de Córdoba que tiene un fuera de concurso en Ibagué. En el año 1963 participó la banda Nueva Esperanza Manguelito, donde la declaran fuera de concurso en el concurso nacional de bandas en Ibagué, donde van solamente las mejores bandas a nivel nacional. También la Universidad de Córdoba le hace un reconocimiento por su aporte a la cultura, por la trayectoria que tenía en la banda. En una versión del Festival Nacional del Porro en San Pelayo, también lo hacen en homenaje a él como uno de los directores pues, más sobresalientes en cuanto a la música. Se retira por cuestiones de salud y cuando él se retira, esta banda pasa a manos del señor Cristóbal Genes, que es quien pasa a ser el director en este turno. Entonces, más que todo, esa era la historia que me contaba mi papá acerca de la banda y todo esto. De igual manera, tiene varios LPs que grabó cuando fue director y estuvo al frente de la dirección de la banda. Y de ese grupo de músicos, pues se desprenden muchos que pasaron por la Nueva Esperanza Manguelito y que hoy en día algunos son directores, algunos todavía siguen vigentes en la música, aunque ya otros están retirados por cuestiones de la edad, pero hay unos que sin embargo todavía siguen vigentes en cuanto a la música. Juan Carlos Jiménez Argel. Yo soy, pues, bueno, músico de profesión. Soy licenciado en Educación Artística y Música y músico
también por herencia, porque nací en el seno de una familia que vive y respira la música de banda. Mi padre, que en paz descanse, Reinaldo José Jiménez Martínez, fue un destacado músico bombardinista de aquí del corregimiento de Manglito. Y bueno, por parte de mi madre, Isis Argel, es hija del maestro juglar Joaquín Pablo Argel. Entonces, digamos que llevo esa herencia musical impregnada en mis venas. Y bueno, también orgullosamente manglitero, ¿no? Manglito es un pueblo, un corregimiento muy ligado a esta actividad musical de lo que tiene que ver con las bandas de viento del Caribe colombiano. Y pues inicio mis primeros pasos en la música a temprana edad. Mi padre fue una persona que inculcó mucho en mí desde la infancia, y a eso de mis 12 años pues él ya me enseñaba a interpretar el bombardino. Algo que hacía pues no tan seguido, lo hacía pues en la semana de vez en cuando, pues también estaba dedicado también a mis estudios a nivel escolar. Solo hasta cuando terminé el colegio fue que definitivamente me introduje en el mundo de la música. Antes de terminar el colegio, antes de cursar mi grado 11, pues hacía pues las prácticas en casa con el instrumento, pero no me dedicaba 100% a ella. Pues también tenía otra pasión, en ese momento también era el fútbol, me gustaba mucho jugar fútbol. Pero ya terminando el colegio sí, pues de la mano de mi padre, que en paz descanse, seguí con mi formación musical, con la interpretación del bombardino muy especialmente. Y bueno, después se dieron cosas como importantes, como ingresar a la Universidad de Córdoba a estudiar al programa de licenciatura en Educación Artística y Música. Sí, pues, sí, te digo, Manglito realmente es, creo y coincido con otras personas en que es el corregimiento musical de Colombia. Y yo no creo que haya otra comunidad pequeña, porque Manglito es una comunidad pues totalmente pequeña, es una comunidad rural, ¿no? Y que dentro de su comunidad, y que es tan pequeña, se tengan alrededor de 7 bandas. O sea, un corregimiento que está muy ligado a esta actividad, casi que el 60% de la comunidad está ligada a esta actividad, ¿no? A la actividad musical. Y sí, hace aproximadamente poco menos de 80 años surge en este corregimiento la primera banda pues, que recibe ese nombre, la banda Nueva Esperanza de Manglito, por iniciativa de varios maestros que desafortunadamente ya fallecieron, que se dieron a la tarea de comenzar a practicar la música de bandas aquí en el corregimiento, pues bajo la batuta o enseñanza de maestros que venían de otros lugares, por ejemplo como el maestro Raúl Tito Guerra, que venía desde San Pelayo acá a Manglito a enseñarles a maestros como Ricaute Martínez, como Antonio Morales, como Antonio Núñez y otros grupos de maestros que realmente iniciaron con esta actividad en el corregimiento. Pues gracias a Dios inicialmente y a ellos que se dieron a la tarea de conformar aquí en este pueblo una banda, pues hoy día podemos nosotros también seguir ese legado, ¿no? y conservar esa bella tradición que tanto nos identifica. Bueno, la que tiene más antigüedad es la banda Nueva Esperanza de Manglito, ¿no? Se habla de que tiene un poco menos de 80 años, aproximadamente 78 años. Fue una banda que surgió en la década de los años 40, ¿no? Estamos en el año 2022, pues aproximadamente sí, próximo a cumplir 80 años. Es una banda que en todo su vivir y su existencia ha tenido pues el privilegio, digo yo, de ser la formadora de tantos músicos y de parir otras bandas, porque inicialmente tenemos la banda Nueva Esperanza de Manglito, pero a partir de ella han surgido otras bandas. Hoy día, de hecho, existen 2 bandas con el mismo nombre. Existe la banda Nueva Esperanza de Manglito, la que toca bonito, y existe la banda Nueva Esperanza de Manglito, la Universidad del Porro, por decir así. De ella también surge una banda muy importante y que le ha dado también triunfos muy importantes al corregimiento de Manglito, como la Superbanda La Original de Manglito, que dirige el maestro Rafael Genes, que en su momento pues, también fue director musical de la banda Nueva Esperanza de Manglito, que mientras estuvo bajo la batuta de su papá, el gran maestro también Cristóbal Genes, que también durante muchos años estuvo al frente de la banda Nueva Esperanza de Manglito. También está la banda número 1 de Manglito, que también surgió de esa banda Nueva Esperanza de Manglito. Llevo 4, ¿cierto? Está la banda
número 1 de noviembre de Manglito, la banda 2 de noviembre de Manglito, ahí van 6, ¿cierto? Está la banda Nuestra Generación Reinaldo Jiménez de Manglito, que es la que yo dirijo, nuestro proyecto de formación, que consolidamos una banda pues, como tal, y donde tengo en este caso 2 categoría infantil y juvenil. Ya ahí te estoy hablando de 8 bandas, en una comunidad pequeña, ¿no? Bueno, a las nuevas y futuras generaciones que se enamoren de esta tradición musical, que aprendamos a valorar esta cultura, que tanto, esta tradición pues que a nivel cultural nos identifica, no únicamente a nivel local, sino también a nivel regional y nacional. Manglito es un pueblo que ya hoy día su nombre se escucha mencionar en otros lugares del mundo, no únicamente en Colombia, en todo Colombia. Por ejemplo, desde lo que yo he podido hacer a nivel musical, me he encontrado con personas de otros países y preguntan dónde queda ese pueblo, y yo les hablo siempre de Manglito. Y es bonito ver que nuestro pueblo sea conocido en otros lugares del mundo precisamente por esta tradición, ¿no? Por la tradición musical, por la arraigada que está acá en la música de banda. Entonces a las nuevas y futuras generaciones eso, que aprendamos a valorar nuestra tradición musical, que nos apropiemos de ella, la defendamos también y también aprendamos a interpretarla, porque la idea es que esto perdure por muchos años.